estamos 20 personas. Desde luego, en primer lugar, mi agradecimiento, es decir, mi bienvenida, que estén hoy aquí, que compartan con nosotros esta que es la primera mesa territorial que hacemos con motivo del esquema de temas importantes de la demarcación. Les deseo decir a ustedes y a sus familias que estén pasando este episodio en el que nos encontramos inmersos de pandemia, pues lo mejor posible. Desde luego, las circunstancias han condicionado bastante estas mesas de participación. No teníamos la intención y, desde luego, no era nuestro deseo tener que estar hoy aquí en estas condiciones, pero nos hubiera gustado estar de manera presencial con ustedes en Medellín, en Tobarra, en Elche de la Sierra, pero desafortunadamente no ha podido ser. El presidente tenía intención de abrir la jornada, no descarto que se incorpore un poco más para adelante, pero de momento vamos a empezar nosotros. Fundamentalmente, en primer lugar, unas normas básicas en cuanto al funcionamiento de estos equipos que nos permiten que hoy 20 personas pues, estemos aquí compartiendo pues, opiniones y experiencias. Como creo que han oído, la reunión, la jornada va a ser grabada. Es decir, si hay alguien que no le guste salir por cualquier motivo, es decir, la idea de la grabación es poder luego colgarlo en la web de la Confederación y que todos ustedes puedan conocer lo que hemos hablado hoy en Albacete, pero también lo que hablaremos la semana que viene en Alicante, en Murcia y en Almería, que es en principio las jornadas que tenemos previstas. Como tienen, por lo que yo veo, todos el micrófono apagado, pues agradecérselo, solicitamos que lo mantengan así y que solamente lo abramos en el momento de participar. Para la mejor gestión digamos, de la charla, bueno, pues lo que pueden ver es arriba a la derecha hay un chat, es decir, ahí donde aparece el bocadillo típico de los tebeos, que lo pueden ver a la parte de arriba a la derecha. Si lo activan, abrirán un chat y a partir de ahí, y en la segunda parte, que realmente es la parte importante de la jornada, pues podrán solicitar. Yo les pido que cuando quieran hablar, pues directamente lo hagan constar ahí y a través de eso, pues un moderador o yo mismo, pues le daremos la palabra. Es decir, vamos a intentar a ver si funciona y funciona de la manera mejor y de la manera más operativa. Lo que es la estructura de lo que yo les pienso, la jornada que vamos a hacer, pues básicamente va a ser dos partes. La primera parte le voy a exponer quizás como introducción en el marco en el que encontramos los temas más relevantes y las consideraciones quizás más importantes que entendemos en relación con la tramitación de este esquema de temas importantes, en el hito en el que nos encontramos y los pasos que quedan por delante. Y la segunda parte, no espero que eso no dure más de 20, 25 minutos, y la segunda parte, que será la parte para mí relevante y para mí la significativa, es la parte de debate, es decir, en el cual ustedes pues manifiesten todo lo que estimen oportuno y desde luego cuantas preguntas o cuantas consideraciones quieran hacer en relación con la planificación hidrológica y lo que nos trae hoy aquí, el documento del esquema de temas importantes. Así que, sin más, y para intentar que esto sea lo más rápido posible, voy a intentar ponerle la presentación. Son 20 y tantas diapositivas. Vamos a intentar que sea ágil y a partir de ese momento cerraremos ahí y empezaremos con la parte de debate. Si eres tan amable, podemos poner la presentación. Muy bien, entiendo que la están viendo ahí. Ahora verán, son un conjunto de diapositivas, entiendo que sencillas y que me permiten a mí contarle de la manera más fácil lo que quiero trasladarle. Bueno, como decía, esta es la primera de las mesas territoriales que hacemos. Hemos empezado por Albacete, y hemos empezado por Albacete porque en principio era el territorio que teníamos organizado, que pensábamos que era más favorable a la hora de hacer una presencial. Habíamos dejado Murcia para el final, ya que estábamos condicionados porque no hubiera ninguna reunión de más de 6 personas, entonces empezamos por Albacete.
La participación, y ahora lo intentaré ver, lo intentaré transmitir, es decir, tal y como lo tenemos organizado, va a integrar 4 reuniones territoriales y 4 talleres. El contenido y la forma de realizarlos unos y otros son sustancialmente distintos. En estos, en principio, el debate es básicamente ustedes con la confederación, mientras que en los talleres pues vienen unos moderadores, unos dinamizadores profesionales, y ahí es un debate más colectivo. Todos ustedes han sido invitados a esta jornada, pero en su escrito decía que si tenían interés en participar en cualquier otra, a pesar de que seguramente en algún caso los invitaremos también para ellas, tienen en cualquier otra jornada o en cualquier taller, les ruego que por favor lo digan, porque desde luego no tenemos ningún inconveniente en que estén aquí o en cualquier otro sitio. Por situar dónde estamos, es decir, ahora mismo dentro del proceso de planificación, tenemos que recordar que la planificación se estructura en trámites, en planes, es decir, que cada 6 años. Nosotros ahora mismo estamos elaborando el plan del tercer ciclo, que debe ser el que rija la planificación en el horizonte desde el año 21 hasta el año 27. Ese plan tiene que estar elaborado, es decir, aprobado y reportado a la Unión Europea, es decir, antes de finales del año 21. Por eso, 3 años con anterioridad a esa fecha, iniciamos el trámite de la planificación. Lo empezamos en octubre del 2018, se estructura en un procedimiento que va con 3 etapas. En una primera se caracteriza cuál es la situación de la demarcación. En una segunda se concretan aquellos aspectos relevantes a los que el plan tiene que dar solución y se indica, se establece cuál es la propuesta de actuación, cuál es la actuación o el camino más relevante que tiene luego que desarrollar el plan, y el plan no es más que la concreción final de lo que ahora se puede. Por eso, esta parte en la que nosotros nos encontramos inmersos, que es la etapa del esquema de temas importantes, es especialmente relevante y queremos darle la importancia que entendemos que tiene. Es fundamental que seamos capaces en esta fase de ponernos de acuerdo en cuáles son la mejor alternativa para desarrollar y para solucionar los distintos temas importantes que en cuestión de materia hídrica tiene la demarcación. De esa manera, y si somos capaces de llegar a ese consenso, la elaboración del plan será prácticamente inmediata y no habrá que estar discutiendo en el plan aspectos que tendremos ya cerrado en este momento. El periodo de consulta pública de participación del plan empezó el día, del ETI, perdón, empezó el día 24 de enero. La previsión era el 24 de julio, pero yo creo que son conscientes de la situación en la que hemos vivido por el motivo, es decir, la paralización de plazos que supuso, es decir, la declaración del estado de alarma. En la actualidad, el plazo de presentación termina el 30 de octubre del 2020. Nos queda todavía algo más de un mes para que ustedes puedan formular alegaciones, realizar comentarios. No queremos que estas jornadas sustituyan la presentación de comentarios. Queremos recibir sus comentarios. Si bien, evidentemente, cualquier cosa que digan aquí lo tendremos en cuenta. El ETI, para los que en principio no estén familiarizados, bueno, pues es sencillamente el documento, como les vengo diciendo, contiene los principales aspectos en materia de gestión. Hace una declaración y una descripción de los principales problemas y establece en cada caso 3 alternativas, es decir, que incluyen la caracterización económica y ambiental, identificando a su vez los sectores y grupos que están más afectados por los programas. Ese es el documento está colgado en la página web de la Confederación, pueden consultarlo. Hemos intentado hacerlo más sencillo que en ciclos anteriores y para familiarizar, para que esto no sea tan agrio, es decir, hemos cometido 2 actuaciones. En primer lugar, es decir, el propio documento incluye, digamos, unos documentos resúmenes al inicio, de tal manera que alguien que lea solamente los documentos ejecutivos o el resumen ejecutivo ya tenga una percepción de qué se trata y no necesariamente tenga que abordar o analizar todo el contenido del documento completo. Es decir, por otra parte, algo que me parece especialmente relevante, es decir, hemos incluido, digamos, una encuesta totalmente anónima que está colgada conjuntamente con el documento, donde ustedes pueden identificar
el grado de acuerdo que tienen con cada uno de los temas y elegir aquella alternativa que en su opinión resuelve mejor el problema. Esa encuesta, que en principio la tienen colgada conjuntamente en el mismo enlace que está el documento del borrador del esquema provisional de temas importantes. Es decir, esa es lo que les pide, es anónimo, lo único que piden es que determinen el sector al que pertenecen y a partir de ahí pueden identificar el grado de acuerdo que tienen con cada uno de los temas y elegir para cada tema la solución de las que nosotros hemos propuesto que consideran más importantes. Lo que es la encuesta permite no solamente pronunciarse en relación con los temas, sino la posibilidad de proponer temas nuevos e incluso proponer nuevas alternativas adicionales a las que ya tenemos previstas. Cuando analicen ese documento, si no lo han hecho nada ya, se van a encontrar con un conjunto de temas que para nosotros son a día de hoy los más relevantes y los más importantes de la marca. Hemos identificado 16 temas, es decir, que son los que están ahí relacionados, caracterizados y elegidas esas alternativas que les cuento, es decir, del cual nosotros los hemos separado en dos partes. Hay unos temas que nosotros conocemos como comunes, y digo comunes porque en general se los van a encontrar incluidos prácticamente en cualquiera de los planes hidrológicos, en cualquiera de los esquemas de temas importantes de cualquier otra de la demarcación, porque en general son problemas, es decir, que son problemas complejos, pero que afectan, es decir, al conjunto del territorio, muchas veces no solo de España, sino incluso también de la Unión Europea. Entre esos problemas comunes nos encontramos la explotación sostenible de las aguas subterráneas, la contaminación difusa por nitratos y otros, en general pesticidas, la implantación de los regímenes de caudales ecológicos, la recuperación de los costes de los servicios del agua, el control de extracciones y superficie de riego, adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de inundación, restauración hidromorfológica del espacio fluvial y contaminación por vertidos puntuales de saneamiento. En principio son temas generales que se abordan con carácter general por parte, es decir, con un contenido, es decir, general por parte de las distintas confederaciones, pero con las particularidades que cada una y cada cuenca presenta en relación con estos aspectos. Adicionalmente, nos encontramos con unos temas específicos, propiamente los nuestros, los de la cuenca del Segura, nuestras dificultades para gestionar los regadíos del trasvase Tajo Segura, nuestro mar menor, que nos está dando tantos sustos en los últimos años, nuestra importancia de nuestro regadío, es decir, que para nosotros es importante, la sobreexplotación de los acuíferos del sur de Albacete, el noreste y el altiplano, la asignación y el régimen económico financiero de los recursos de desalinización, los regadíos sociales de interés general y la regeneración ambiental de la bahía de Palma. En esta mesa territorial únicamente pues analizaremos de estos aspectos aquellos que están identificados ahí, el punto 9 y el 15, le hago constar que el número identifica en función de los parámetros que hemos analizado la importancia del tema correspondiente, va del 1, que es el más importante, al 16, que sería el último, y analizaremos solamente el tema 9 y 15, entendiendo que los otros no son objeto de este territorio, con independencia de que si alguien, como he dicho antes, tiene interés en analizarlo, puede incorporarse a la mesa correspondiente de otro territorio y, desde luego, evaluarlo o ver allí qué es lo que se comenta en relación con cada uno de estos temas. Esa es nuestra previsión de participación. Hicimos ya una jornada, la única, bueno, hemos hecho dos, hicimos una al principio, una al 1 de abril, conjuntamente con, que fue prácticamente los días que lo hicieron casi todas las confederaciones, es decir, en esos días todas las confederaciones hicimos una jornada de presentación, una jornada que tuvo carácter no presencial porque ya estábamos en aquel momento, les recuerdo, confinadas. Y solo hemos podido hacer hasta la fecha una, el día de Murcia, el 28 de julio, que fue el primer debate. Algunos de los que están ustedes aquí fue invitado a esa, abastecimiento, racionalidad de uso y depuración. Para hacerla no tuvimos más remedio que irnos al embalse de Santomera, en un recinto por relativamente aislado, prácticamente sin contacto, abierto. Y bueno, en principio era la única que hemos sido capaces de hacer. Intentar encontrarnos aquí obedece, a última hora, obedece precisamente al intento que hemos hecho durante todo lo que llevamos de participación en conseguir hacer estas reuniones de forma presencial.
a estas alturas de decir, esperábamos que en el mes de octubre, noviembre, septiembre estaríamos mejor de lo que estábamos antes del verano, pero desafortunadamente ni siquiera en estas fechas hemos sido capaces de hacerlas de manera presencial y por eso estamos aquí en estos momentos pues, desarrollando estas reuniones de manera online y con esta aplicación. Esos talleres de debate son los que le comentaba, es decir, son digamos, más sectoriales, la mesa que tenemos son más territoriales, evidentemente únicamente cualquiera de ustedes que quiera estar, yo le pido que lo comunique, porque evidentemente la participación está totalmente abierta. El 8 de octubre tenemos previsto el del cambio climático, el del 15 de octubre hablaremos de alteraciones hidromorfológicas, cabales ecológicos y la restauración en las zonas costeras, y el 22 de octubre en la sostenibilidad. Por su parte, y en relación con las mesas territoriales, que también van a ser en todo caso, es decir, online, pues hoy estamos en la de Albacete, en Alicante, es decir, la de Alicante estará el 29 de septiembre, el 1 de octubre tenemos previsto en la Vega Alta y Media de la de Murcia, y finalmente terminaremos el 6 de octubre en Andalucía, o haciendo la mesa para la gente de Andalucía, porque en todo caso se están desarrollando cada uno desde su emplazamiento. Entramos en analizar, y desde luego solamente una pincelada, no quiero dedicar más a cada tema más de un par de minutos, pero bueno, quizás por centrar un poco lo que luego pueda ser el debate y la conversación posterior, analizar esos principales problemas. De los 16 que hay, me parece que me he quedado con 10, precisamente para eliminar de esta mesa territorial aquellos que en principio corresponden a otros territorios. El tema de la explotación sostenible de aguas subterráneas es un problema para nosotros de mucha importancia en la demarcación del Segura. GESI lleva el número primero, es decir, la sobreexplotación en la demarcación del Segura de aguas subterráneas está cuantificada en el vigente plan en 195 hectómetros cúbicos, alrededor de 200 hectómetros cúbicos, y tenemos 40 de las 63 masas de agua subterránea de la demarcación identificadas en riesgo, es decir, de no alcanzar el buen estado cuantitativo. De esas 40, a día de hoy, 20 ya se encuentran declaradas formalmente como tal para dar el pistoletazo de salida para constituir las juntas centrales de usuarios y los planes de ordenación para cada una de ellas. Y adicionalmente tenemos 4 en tramitación. En lo que le afecta al territorio del ámbito de Albacete, declaradas formalmente tenemos, si mal no recuerdo, Tobarras de la Pinilla y Pino, y a día de hoy se están discutiendo dentro de las 4 que se ha iniciado el procedimiento Conejeros, Salvatana y Ontur. Paralelamente, la situación en riesgo cualitativo por contaminación por nitratos pues no es mucho mejor, es decir, 21 de las 63 tenemos identificados incumplimientos y problemas derivados de la concentración de nitratos, es decir, de las cuales hemos declarado recientemente la masa de agua del campo de Cartagena en virtud de la afección que está produciendo la descarga de la masa al mar. En cuanto a los objetivos que decir en relación con esta mesa, es decir, bueno, en principio nosotros lo que pretendemos con ese tema es conseguir la sostenibilidad de la explotación de aguas subterráneas, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. No voy a entrar en las alternativas, tiempo tenemos para discutirlas, tienen ahí, las pueden ir viendo, pero en general siempre van a encontrar una alternativa cero, que es mantener la situación actual, una alternativa 1, que en principio es mejor que la alternativa 0, y una alternativa 2. En esa elección de alternativas tienen que tener en cuenta, o yo les pido que tengan en cuenta, que, hombre, en principio parece que siempre aquella que lleva más, aquella que es más cara que desarrollar, tiene que ser mejor. Pero no necesariamente es así. Si invertimos un presupuesto o nos planteamos unos objetivos que no podemos conseguir, pues probablemente, es decir, lo que tenemos que ser, entiendo, es realistas y acometer aquellas actuaciones que realmente podamos hacer. Dentro de las previsiones que tenemos en relación para eliminar la sobreexplotación, pues evidentemente estamos planteando sustituir recursos. La zona costera nos permite los nuevos recursos de agua desalada, es decir, atender estas zonas, pero desafortunadamente en la zona del interior, es decir, esos recursos no pueden llegar ni por precio ni por red de infraestructuras a esta zona de aquí. Necesariamente ahí tendremos que jugar con modificación de patrones de cultivo, planes de ordenación de extracciones y actuaciones de ese tipo que nos lleven a conseguir el buen estado en el año 2027, porque
porque les recuerdo que en el año 2027 termina la prórroga para la consecución del buen estado y en esa fecha deberíamos tener nuestras masas de aguas subterráneas en buen estado cuantitativo. La importancia que tiene el interior de la demarcación dentro de la explotación sostenible de las aguas subterráneas ha llevado que, a pesar de tener ese tema, tengamos un tema adicional en el cual caracterice y analice los problemas específicos que se producen en relación con la explotación de las aguas subterráneas en el sureste de Albacete, en el altiplano de Murcia, la zona de Yecla, Jumilla y también de Pinoso, y en el noroeste de Murcia. Hay un tema, es decir, cuya singularidad es que esas zonas en general se encuentran desconectadas del sistema principal, no es posible hacerle llegar otros recursos con carácter general y desde luego no es posible hacerle llegar el agua desalada. Por eso, incluir un tema específico en relación con la sobreexplotación de aguas subterráneas. Nuestro segundo problema, para nosotros no menos relevante que el primero y además a los efectos de lo que estamos viendo en el Mar Menor, es decir, prácticamente a la par, es el tema de la contaminación por nitratos. Es un nitrato que procede fundamentalmente de la insuficiencia de la depuración del agua residual y de los retornos que llegan de la actividad del río. La contaminación difusa afecta de manera significativa tanto a las masas de agua superficiales como a las subterráneas. Es decir, tenemos pues, alrededor del 30 y tantos % de unas y de otras con claros problemas de contaminación de nitratos y en algunos casos, aunque es menos relevante, las trazas de plaguicidas que nos impiden lograr el buen estado. No se observa, es decir, las buenas prácticas agrarias, observamos que en general están dando sus frutos, no hay un deterioro adicional, los valores se mantienen constantes, pero tampoco hay la reducción que esperamos. Necesitamos medidas adicionales y medidas complementarias. A eso se une pues, el dictamen motivado que nos ha llegado a la Comisión Europea. Hace unos meses recibimos el dictamen de la Unión Europea en el cual es prácticamente el dictamen motivado, constituye pues casi como un boletín de denuncia, un pliego de cargos, en el que requiere al Reino de España, que lo advierte de los incumplimientos que se están produciendo en relación con la calidad de las aguas y nos exige medidas adicionales, es decir, para revertir el estado, no estabilizar, sino revertir el estado de esas masas hasta alcanzar su buen estado. Ahí tienen que decir, básicamente, nuestra estrategia debe ser, la del ETI, es conseguir el buen estado de las masas, hay que reducir el contenido en nitratos, es difícil porque además, es decir, los acuíferos una vez contaminados tienen una inercia muy grande, en principio requeriremos seguro, es decir, plazos adicionales a los del 27 para conseguir en muchas de estas masas el buen estado, pero en cualquier caso, pues en principio lo que sí debería es que se percibiera esa mejora ya durante el siguiente ciclo de planificación, mejora que hasta ahora no hemos percibido, tampoco hay un empeoramiento con carácter general, pero nos falta un paso más y tenemos que percibir esa mejora. Los caudales ecológicos, es fundamental el caudal ecológico, es decir, en la demarcación tenemos 77 masas de agua, los caudales ecológicos, les recuerdo, que son aquellos necesarios para la conservación de los ecosistemas, para el buen estado de las masas. De los 77 masas en las cuales nosotros tenemos dividida la demarcación, 63, todas ellas tienen un caudal ecológico establecido, pero solamente 63, ese caudal ecológico es distinto de cero, por cuanto hay 14 masas que tienen un carácter de rambla semiárida y en consecuencia su caudal ecológico está como cero. Para nosotros el tema a día de hoy de definir nuevos caudales no es un tema tan imperioso como pueda ser en otras zonas. Para nosotros básicamente lo que sí es imperioso es mejorar en relación con el seguimiento de estos caudales. Nosotros lo que venimos observando es que a pesar de tener, es decir, los caudales definidos, en buena parte de estas masas no tenemos todavía una extracción de aforo suficientemente representativa que nos dé información precisa de los caudales circulantes. Por eso, además de, evidentemente, la revisión de los caudales, pues nosotros lo que hemos puesto de manifiesto es que para el tercer ciclo de planificación lo que queremos es tener puntos de control significativos y representativos en cada una de las masas de la demarcación. A partir de ahí, y una vez verifiquemos si se están cumpliendo o no los caudales ecológicos, podremos adoptar medidas en relación con su incremento. En lo que
refleja a este territorio, y sin entrar en los problemas y lo que se observa de caudales ecológicos, que no abarcaría mucho, sí teníamos identificados unos puntos que entendíamos que eran urgentes de revertir. Esos puntos se daban aguas abajo de la presa de Anchuricas y La Vieja, cuyas infraestructuras no contaban con los elementos para retornar al río el caudal ecológico. Eso se está en vía de subsanar, si no plenamente subsanado a día de hoy, una vez que se le han hecho agujeros en los contrafuertes de las presas. Y por otro lado teníamos un conflicto en el río Tevilla. El río Tevilla es un río cuyos recursos se destinan prácticamente la totalidad para abastecimiento, y existe un conflicto entre el uso de abastecimiento y el caudal ecológico circulante. Hay 14 poblaciones que se abastecen en su totalidad con los recursos del río Tevilla, y eso genera una presión significativa. No estamos contentos con la solución que está incorporada a la planificación, y desde luego es objetivo de este ciclo de planificación volver a analizar ese concepto y reconsiderar lo que traemos de horizontes de planificación anteriores. Ahí está, es decir, en principio pueden ver que como alternativa, pues en principio es acometer las inversiones de puntos de aforo. Necesitamos sí o sí nuevos puntos de aforo, y desde luego, pues una vez que tengamos eso y verifiquemos el grado de cumplimiento de caudales ecológicos, podremos cuestionar si esos caudales son suficientes y permiten el buen estado o no permiten el buen estado de las masas en las que se ubican. El tema de la sostenibilidad económica es un tema muy importante. Si vemos ahí la gráfica, lo que vemos es que hubo una importante inversión en obra hídrica, en obra hidráulica, pero también en otras actuaciones de restauración ambiental, es decir, alrededor del año 2008. Desde esa fecha, es decir, el nivel de inversión ha bajado mucho. El programa de inversión de medidas, el programa que está en el plan, apenas si se desarrolla aproximadamente un 10 o un 15%. Es una situación que desde luego no es algo que hay que revertir. Por eso aquí se analiza pues, el tema de la recuperación de los costes del agua en este tema, y desde luego qué manera hay de revertir esa situación y dotarnos de financiación suficiente para acometer unas actuaciones que consideramos necesarias. Entre las alternativas del plan se establecen básicamente dos, es decir, un análisis que tenemos que discutir es si reformamos el régimen financiero económico. Recuerdo que no es objeto del plan la reforma del régimen. En nuestro país el tema de las tarifas y la recuperación de costes, es decir, los cánones y los gravames están previstos en normas de rango de ley, no es el plan el instrumento, pero en principio sí se pueden hacer propuestas a actuaciones en la línea del principio del que contamina paga. Muchas veces lo que nos sale, quiero decir, nos sale, es decir, en nuestras previsiones, es que, es decir, hace falta, tenemos camino por recorrer, y desde luego, es decir, el medio ambiente precisa unos presupuestos estables que más o menos tengamos. Como alternativa a dos, y ante la dificultad muchas veces de determinar quién ha sido aquellos que han causado ese coste ambiental, se plantea que sea la sociedad en su conjunto, a través de la financiación en los presupuestos generales del Estado, la que asuma ese coste de esas actuaciones que hay que acometer. El control y las extracciones y superficie de riego, eso es fundamental. Evidentemente, en una cuenca deficitaria como la nuestra, el tema del control de extracciones y la superficie de riego tiene que ser absolutamente prioritario. Yo creo que lo es, y yo creo que lo va siendo cada vez más. Tenemos una campaña, hacemos campañas completas de teledetección desde hace años para verificar qué regadíos están dentro, qué regadíos están fuera, en información que está contenida y que se incorpora a los planes. Y sin duda habrán podido percibir muchos de ustedes el incremento de labor de inspección, es decir, de instalación de contadores que se está llevando a cabo por parte de comisaría. Este plan, es decir, queremos que se realice con información real en relación con extracciones reales, reflejadas en contadores que estén instalados y en funcionamiento. Puedo decir que en relación con esos contadores, en general los de caudal medio y alto, el porcentaje que nos encontramos instalados es muy importante.
pero para caudales pequeños, para contadores de poco volumen, todavía queda una labor importante que realizar. Ahí ven, es decir, no contemplamos más que una alternativa, o mantenemos lo que estamos ahora mismo o intensificamos el control, y yo entiendo que en esa no hay mucho que discutir, porque intensificar el control y instalar de contadores volumétricos es una actuación que está expresamente prevista. El cambio climático. El cambio climático es algo que entiendo que, por lo que todos los estudios nos dicen, ha llegado y ha llegado para quedarse. Los efectos de cambio climático tienen necesariamente que incorporarse a la planificación, pero hay que incorporarlos de manera más intensa a la que lo hemos venido haciendo en anteriores ciclos de planificación. Básicamente, en el anterior ciclo de planificación lo que hemos trabajado ha sido con consideraciones y con expectativas, previsiones de reducción de recursos naturales de acuerdo con el cambio climático en los siguientes años, las siguientes décadas. Pero no solamente el efecto es una reducción de extracciones. Lo que estamos percibiendo es que la falta de lluvia, el aumento de temperatura, también genera incremento en la demanda. Y además genera dificultades claras para conseguir el buen estado de las masas de agua. Es decir, mayor temperatura, pues es menor contenido en oxígeno disuelto, y desde luego el cambio climático va a afectar significativamente también al estado de nuestras masas de agua y de nuestros humedales. La alternativa 1 incorpora las medidas, que el cambio climático será también mayor sequías y también mayor inundaciones, serán mayores frecuentes fenómenos extremos, lo hemos percibido ya. Es decir, en el año 2000, el año pasado, el episodio absolutamente extraordinario de inundaciones que tuvimos en la Vega Baja, es decir, afectó sobre todo a la Vega Baja y a la comarca del tema importante, y evidentemente pues este tema del cambio climático está relacionado con muchos otros, pero desde luego también con aquellos correspondientes a las sequías y a los de riesgo de inundación. Es objetivo del plan, o es deseo del plan, incorporar todas aquellas conclusiones de las medidas de adaptación al cambio climático que se están adoptando, que se adoptan o que se han adoptado ya en el Plan Nacional de Adaptación, y desde luego ir incorporando esas medidas dentro de la planificación hidrológica. La gestión del riesgo de inundación, pues en principio no voy a contarle mucho. Hemos trabajado en los últimos años a través de comisaría en la determinación de las zonas inundables, es decir, las zonas inundables de la demarcación, con unos planes de zonas inundables. En general, afectan menos a la parte alta, en la medida en que allí los cauces van más encajados. También hemos tenido episodios de inundaciones y efectos importantes, de daños importantes causados por las inundaciones, pero en general, es decir, afectan más a las zonas bajas, donde confluyen los cauces, y por otro lado el territorio es más plano y más llano. La alternativa, es ejecutar las actuaciones previstas en los planes de gestión de riesgo de inundación, y como únicamente una consideración de una alternativa 2 es priorizar dentro de esas alternativas. Se están evaluando en muchos casos de ellos los correspondientes estudios de coste-beneficio, los análisis de viabilidad de esas actuaciones desde el punto de vista social, económico y ambiental, y desde luego pues yo entiendo que todo eso generará una priorización, de tal manera que se implantearán y se iniciará el desarrollo de aquellas actuaciones que se vea que son más interesantes desde el punto de vista de minimizar los daños. Restauración hidromorfológica del espacio fluvial, es decir, es un aspecto para el que en el plan encontramos ya muchas medidas. Es muy importante para la calidad de las aguas, no solamente el buen estado químico, sino que lo que percibimos es que hay que mejorar la vegetación de ribera, y que acometer actuaciones de restauración hidromorfológica por cuanto están relacionadas o son importantes en relación con el buen estado. Vamos a ver, qué pasa ahora. Es decir, estamos trabajando hay distintos proyectos que se están elaborando en este sentido para aquellos tramos. Ahí tienen una graduación en el mapa de aquellos tramos que son más prioritarios, que están en una situación peor, que evidentemente serían aquellos donde acometiéramos las primeras actuaciones o las actuaciones más urgentes. La lucha de la caña en amplias zonas de nuestro territorio es un problema complejo, que nos cuesta cada año mucho dinero, y que desde luego si solamente nos dedicamos a cortar caña y esperar que crezca otra vez, pues
aquello será un saco sin fondo donde una y otra vez estaremos metiendo esas cortas de caña, y eso entendemos que deben ir acondicionadas y acompañadas de otras actuaciones tendentes a sustituir la vegetación autóctona, es decir, sustituir la vegetación alóctona, la vegetación invasora, por la vegetación autóctona que de manera tradicional y natural ha ocupado durante siglos pues las riberas de nuestros cauces. Esa es la actuación, cualquier tema de aquí, y yo supongo que ahora podemos profundizar y concretar pues mucho más las actuaciones que nos interesen. Evidentemente, en una charla de media hora, pues no da más tiempo que analizar una breve pincelada, y de luego entiendo que no vamos a ir mucho más lejos. Los vertidos puntuales son un problema en el territorio, desde luego no al nivel de en otras cuencas. En general, las actuaciones abordadas, especialmente en la región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, en la parte baja del río, pues han supuesto una mejora sustancial en los últimos años. Hemos pasado de aquella cartulina que indicaba, que solicitaba cuál era el río más contaminado de Europa, y decía ahí el Segura. Hemos pasado a una situación donde la nutria está llegando hacia zonas bajas. Eso no quiere decir que esté hecho. Todo, evidentemente, nos queda, hay que seguir mejorando. En Albacete tenemos 3 puntos que para nosotros son especialmente relevantes, están incorporados allí en el plan, es decir, la falta de tratamiento de depuración, por un lado, en los municipios de Tobarra, de Iso y de Pétrola, entendiendo que son los 3 incumplimientos que tenemos en esta zona en relación con poblaciones correspondientes a mayor de 2.000 habitantes equivalentes. Para nosotros, esa sería nuestra principal prioridad para acometer durante este ciclo de planificación en el que todavía estamos, pero también lo incorporaremos en el siguiente. Y luego existe un conjunto de núcleos de población de menor entidad que evidentemente no por eso es menos importante que se vayan acometiendo las instalaciones de depuración suficientes allá donde no existen. Esperábamos, en relación con Albacete, contar para este ciclo de planificación con el plan de saneamiento y depuración que está elaborando ahora mismo la Administración Autonómica. Todavía contamos, es decir, con que poder contar con él, con sus conclusiones, para precisamente ayudarnos a determinar aquellas actuaciones más prioritarias. En todo caso, es decir, es objetivo del plan ultimar todas esas actuaciones, que se ultimen todas estas actuaciones de depuración, pero también mejorar en muchos casos las redes de saneamiento, también las redes de abastecimiento, que en muchos casos hemos percibido que tienen pérdidas importantes, pérdidas que obligan a una mejora en relación con esas redes y que están causando pues que volúmenes que están ahí y que además son potabilizados, pues se pierdan sin ningún beneficio por parte de nadie. En cuanto a los regadíos sociales, es un tema que para la cuenca, para la parte alta y la zona de Albacete, lleva siendo relevante desde hace mucho tiempo. Somos conscientes que en esta zona, igual que sucede en muchas otras, que su desarrollo económico pues tiene muchas veces una componente importante en el tema, no solamente en relación con el regadío, sino también como usos turísticos, usos como defensa de los valores ambientales, el mantenimiento en amplias comarcas del conjunto de la demarcación, sino el conjunto de todos. Es decir, muchos de los usos que tenemos a día de hoy previstos giran alrededor del agua continental y también costera. Dentro de esos usos, es decir, están los regadíos de interés social, para los cuales el vigente plan hidrológico estableció una reserva específica de 10 hectómetros cúbicos para la subvención. Recordemos que en el plan del 98 estableció una viabilidad, una posibilidad de otorgar concesiones que motivó, quiero decir, que en amplias zonas del sureste de Albacete se desarrollaran regadíos sociales importantes en general, no con dotaciones altas. Es decir, eso en la actual planificación se ha extendido a la cabecera, y a día de hoy, de los 10 hectómetros cúbicos previstos en el plan, estamos trabajando entre 5 y 6 hectómetros cúbicos que consideramos que están viables y se están sacando hacia adelante para concesiones, para generar nuevos regadíos que permitan la fijación de la población al territorio en esas zonas. Básicamente, las que estamos trabajando proceden de las masas de agua pliegos jurásicos del mundo, el Mingo Gil Villarones y también el Gallego, y el acuífero de Alcauz.
Pero por lo que he dicho con anterioridad, es decir, las condiciones para otorgar estas concesiones, entendemos que tienen que ser estrictas. Es decir, no ganamos nada desarrollando en un territorio un regadío si va aparejado a la disminución de una fuente o a la desaparición de un caudal circulante. Por eso entendemos que hay que ser estrictos, se pueden dar en aquellas zonas y una vez que se acredite que realmente esto no genera afección importante sobre los recursos anuales, los recursos que actualmente están desarrollando. Para garantizar esa sostenibilidad, yo quiero decirte, destaco las actuaciones que se han desarrollado por parte de la comunidad, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es decir, ha apostado desde el primer momento por unos regadíos sociales con unas dotaciones no muy altas, con base a unos tipos de cultivos leñosos, es decir, en los cuales se fomenten estas zonas cultivos adaptados al territorio, prácticamente cultivos forestales, es decir, prácticamente cultivos relacionados con del tipo de almendro, del tipo de olivar, es decir, mayoritariamente cultivos de ese tipo que consideramos que sí que pueden contribuir a la fijación de la población en el territorio. Y eso es lo que yo tenía previsto contarles. Hola, soy José Antonio Vera. Parece que Jesús ha tenido algún problema con su cámara. Parece que vuelve. En principio, yo me voy a encargar de moderar las intervenciones. Recordaros que tenéis un chat a la derecha donde podéis indicar que queréis participar y donde vais a tener, ya lo habéis tenido un par de veces, pero lo van a volver a poner, un formulario para que de alguna manera tengamos una constancia de quién ha asistido a la sesión. Y en principio, bueno, pues Jesús ha terminado la presentación. No sé si ahora vuelve a la sesión, pero si queréis ir participando, alguien quiere hacer algún comentario, es el momento de iniciar esas solicitudes a través del chat. En principio, Stefan Nolte ha hecho algunos comentarios cuando Jesús estaba hablando de caudales ecológicos. No sé si Stefan quiere indicar algo más sobre ese tema. Hola, Jesús. Hola, me parece que ya estoy operativo otra vez. Cosas de la informática. Sí, a ver, ¿se me oye? Sí, Estefan. Vale, perfecto. Sí, soy yo. Sí, a ver, con el tema de los caudales ecológicos, más que nada señalar que bueno, que más allá de lo que es el control, que sí, obviamente también es un tema que va a hacer falta, está el tema del Tahivilla, que ya se mencionó, ¿no? Que hubo unos caudales ecológicos que se calcularon, de hecho, con el método de hábitat potencial útil al 30%, que debería ser el 50% por lo menos, ¿no? Pero bueno, que más allá de eso, de la propuesta técnica que se hizo en su momento, en el ciclo 2009-2015, luego se quedó recortada en el proceso de concertación de caudales, ¿no? Y bueno, pues sí, eso es lo que ya se comentó y ese es un aspecto donde sí que el caudal mínimo debería ser revisado. Y de otra parte, lo que no se ha implantado, o al menos no me consta en absoluto, son, respecto a los caudales ecológicos, son las tasas de cambio. Que, claro, en lo que es la cuenca alta, al haber varias instalaciones hidroeléctricas, pues bueno, tiene un impacto importante, tanto a nivel de biodiversidad, lo primero, como luego también a actividades de ocio como son la pesca. A veces alguna que otra persona se lleva un susto. Entonces, bueno, pues esos son aspectos que deben, a nivel de caudales ecológicos, deben tenerse en cuenta. Luego, pues tenemos todo un listado bastante largo desde la plataforma en defensa de las fuentes, que bueno, hicimos una reunión en marzo con asociaciones locales para preparar estas reuniones, que bueno, que entiendo que deberemos ir tratando poco a poco según vayan avanzando los temas. Más que nada por no monopolizar ahora la discusión. Gracias. Efectivamente, Estefan, en relación con el río de Villa tienes razón. Es un sistema ahí presionado, es decir, 14 municipios que dependen. Pero claro, el caudal ecológico es prácticamente lo que nos encontramos es que es prioritario prácticamente con todo,
quizás con la excepción o con la única excepción del abastecimiento cuando no puede ser atendido con otros recursos. Ahí tenemos un problema, es decir, hay 14 núcleos de población con una demanda de aproximadamente más de 20 hectómetros cúbicos al año. Es decir, teníamos un problema en relación con hacer compatibles. Entendimos que en la zona aguas abajo del Azul de Toma, pues probablemente podría haber una situación transitoria en el cual, pues hace mucho tiempo en alguna de aquellas zonas donde no pasaba el agua y que quizás con un caudal bajo podríamos ir recuperando por lo menos las fuentes, viendo la viabilidad de ese caudal y plantearnos en el siguiente ciclo, pues subir ese caudal ecológico. Estamos realizando estudios para ver la viabilidad, porque efectivamente lo que pasaba es que soltábamos el caudal ese y prácticamente desaparecía, es decir, desaparecía a pocos metros. Es decir, nos hace falta caudales mayores, pero vamos a ver hasta dónde se pueden llegar y cuánto tiempo necesitamos para recuperar. Hemos contactado ya con el TEVIA, se les ha pedido esos estudios. También hemos pedido hasta dónde puede llegar en relación con los recursos. Evidentemente, yo entiendo que por debajo de esos 14 municipios, el resto de la cuenca cuenta con recursos del trasvase de Tajo Segura y recursos de la desaladora. En principio tendríamos garantizado, pero tenemos claramente pues lo que son Casparra, Moratalla, Mula, Bullas, es decir, toda esa zona, incluso algún municipio de Albacete, como pueda ser Socobos, en los cuales se dependen ahora mismo prácticamente en exclusiva del río Teguise. En cuanto a la tasa de cambio, en el actual plan lo consideramos, lo analizamos para el embalse de Anchuricas. Es cierto que no tenemos los conflictos, porque nuestra producción hidroeléctrica no es tan importante ni genera los mismos conflictos que oigo a decir, se oyen hablar en cualquier reunión a la gente del Ebro, del Piño o del Duero. Pero es cierto, podemos darle una vuelta sobre todo a Anchuricas, a los desembalses que se hacen en la zona ahí de las juntas, a ver si en el plan anterior consideramos que las condiciones que se hacían eran compatibles con el buen estado de esa masa. Es cierto que a la gente que se estaba yendo allí le genera conflictos, pero en principio las masas no observamos un deterioro significativo como consecuencia de esa variación, de esa tasa de cambio, de esas sueltas que se hacen periódicamente. Sí. Pues Antonio, como te has presentado, es decir, ahora yo creo que ves moderando tú un poco la gente que quiera intervenir. Bueno, José Antonio, ahora el que no contamos es con José Antonio. Sí, bueno, solo señalar si se puede. Cuando no falta el carbón, falta el fogonero. Sí. Bueno, que también está la hidroeléctrica de Híjar, que también genera conflictos con... Bien, pues lo analizaremos, es decir, lo veremos, analizaremos esas, pero en principio, hombre, yo percibo que para nuestra zona quizás son más conflictivos el caudal mínimo que la tasa de cambio, pero efectivamente, es decir, yo creo que tenemos la obligación de completar todo el régimen de caudales ecológicos y cuando hablamos de completarlo es caudal mínimo, caudal máximo, allá donde proceda, lo tenemos establecido aguas abajo de los embalses y también esa regulación si en algún sitio genera conflicto. Bueno, veo que también ha comentado Fernando Alonso, ahora como no está... ¿Fernando? Sí, a ver, no sé si se me oye. Buenos días, perfectamente, yo perfectamente. Bueno, soy Fernando Alonso, estoy en representación de la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo, pero como ha salido este tema de caudales ecológicos, sí quería apuntar un problema general que tiene la utilización de la IPH, del procedimiento fijado en la IPH, que es muy exhaustivo y una referencia muy interesante, pero lo que nos pide la directiva marco es cumplir con el buen estado ecológico, no con la IPH. Un problema importante está en que en el seguimiento del estado ecológico las comunidades más impactadas probablemente por los caudales mínimos bajos, que son la dictiofauna, tienen un indicador muy pobre y que se ha seguido pues con una periodicidad también más baja y además como era caro, pues también cuando no ha habido dinero no se ha seguido. Paralelamente a la determinación de los caudales ecológicos, yo entiendo que para el conjunto de todas las cuencas ibéricas, y el Segura no es una excepción, pues se debería hacer un seguimiento de algunas situaciones representativas para ver si efectivamente lo que nos marca la IPH es o no eficaz en cuanto a las comunidades afectadas y particularmente la de peces, porque si no,
cuando tengamos un buen indicador de peces, igual nos salen en un estado ecológico peor las masas que ahora damos como buen estado ecológico. Y entonces eso es una medida que sí que se podía prever, porque al fin y al cabo, con todo lo que se está dedicando a la implantación de caudales ecológicos, es un poco paradójico que no se haga un seguimiento de la eficacia de su implantación. Y yo creo que el plan es un instrumento muy bueno para poner algún punto concreto, por ejemplo, se me ocurre, sitios donde el caudal ecológico sea el principal impacto y se genere una situación de hidropuntas. Pues, por ejemplo, eso se puede seguir, es un caso típico. Otro caso típico es que hubiera una inversión estacional de caudales, la situación probablemente sea diferente, entonces seguir una situación concreta de cada una de estas y de forma ideal, coordinada con el resto de confederaciones hidrográficas para buscar realmente las situaciones que pudieran servir de ejemplo, nos puede llevar a evaluar mejor si la IPH vale o no vale en lo que se refiere a caudales ecológicos. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, tenemos lagunas ahí en varios aspectos. En primero, no tenemos un indicador de momento suficientemente bueno en el tema de peces que nos lleve a poder concretar eso. Y al margen de los estudios teóricos que tengamos y que realmente lo hemos incorporado en el plan, yo creo que el mejor estudio realmente es valorar si con los caudales circulantes esas masas están o no están en buen estado. Yo creo que al final eso es lo que tenemos que hacer y el análisis tiene que ser un análisis de caudales circulantes en relación con el buen estado de las masas de agua. Tenemos previsto, está trabajando el CEDES con eso para el conjunto de las demarcaciones y haciendo un análisis. Pero paralelamente necesitamos incorporar más documentación, más información en relación con los caudales que han circulado ahí y realmente si han habido problemas en relación con el cumplimiento de esos caudales. La reversión de nuestros cauces, de los caudales, va a ser muy difícil solucionar. Desafortunadamente, y nos pasa en toda la cuenca, hemos convertido en unos ríos mediterráneos con unos máximos de caudales circulantes en invierno, en unos ríos que del Guadalquivir los llama monzónicos, es decir, prácticamente donde los caudales importantes circulan por los meses del estiaje y eso, pues evidentemente, no puede ser gratis, pero desafortunadamente no parece que esa sea una situación que resulte fácil de revertir al menos. ¿Alguna intervención más? Si Pere Merino quiere aportar algo más, ha puesto en el chat una nota. No sé si quiere comentarla. Pere. Hola, buenos días a todos. Agradecer a la Confederación esta forma de gobernanza y el poder expresarnos. Ahora mismo, bueno, vemos con mucha preocupación el ETI del Segura por la comparativa que estamos realizando a nivel de España con las demás demarcaciones y, sinceramente, vemos que deja mucho que desear en los aspectos de la recuperación de los ríos. Y os pedimos una implicación mayor en este aspecto que parece por la lectura que está totalmente dejada, o totalmente no quiero decir eso, pero está bastante alejada de lo que tenía que ser una recuperación de la cuenca con unos porcentajes de deterioro muy grandes. Así que, sobre todo en el tema de caudales ecológicos, en el tema de barreras, en el tema de especies invasoras. Estuvimos esta semana pasada en Yeste recorriendo el Segura. Es una pena ver ese río, cómo está funcionando con las hidropuntas de las centrales hidroeléctricas, cómo está esquilmando las poblaciones de macroinvertebrados, los sedimentos. Y todo eso se ve a pie del río, como lo estamos viendo nosotros. Y lo que necesitamos es un ETI que de verdad ponga a estos problemas solución. Y que más allá del dinero, más allá de la recuperación de costes tan importante, se establezcan también medidas para poder recuperar estos caudales y estas barreras y estas especies invasoras. Muchas gracias.
Es decir, todo es mejorable y desde luego pues espero esas observaciones, espero decir, para que podamos estudiarlas y podamos ver a qué tramos concretamente te refieres. Es decir, hay que tener en cuenta que estamos con probablemente el río más presionado, es decir, del conjunto del país. Es decir, tenemos un río en el cual, es decir, hay que compaginar, es decir, porque eso es una voluntad también de la ley de aguas, hay que compaginar la satisfacción de las demandas con el buen estado de las masas. Y eso, si en ningún sitio es fácil, en el Segura creo que es especialmente difícil. Entiendo que hemos mejorado significativamente. Hemos liderado varios proyectos LIFE de recuperación de bosque de vegetación de ribera, de eliminación de obstáculos. Hemos publicado distintas actuaciones relacionadas con escalas de peces, es decir, diseño, es decir, distintas cosas. Evidentemente queda margen y efectivamente pues cuando uno ve pues los ríos están presionados. Nuestros problemas no son tanto como en otras cuencas derivados de una presa que cierre, que también lo son, sino muchas veces de derivaciones, es decir, de distintas acequias y distintos azudes. En la medida en que estén obsoletos, pues podremos contemplar pues su eliminación. Si no están obsoletos, pues va a ser más complejo, pero vamos, no arrojamos la toalla y desde luego nuestro objetivo no es hacer un EPI que no sea ambiental ni un plan que no sea ambiental. Ahora, tenemos la dificultad de la enorme presión del recurso que se da en la cuenca del Segura. Bueno, tenía por aquí una nota, Luis, de la Comunidad de Regantes de Letour, que también quería participar. Activamos el micrófono de Luis. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Luis, buenos días. ¿Al final te ha llegado la invitación? Sí, al final llegó. Creo que teníais un problema con nuestro correo, pero bueno, en Confederación sí que estaba el correcto, así que ya está solucionado. Bueno, gracias por la reunión y por darnos pie a poder hablar y a poder compartir lo que pensamos sobre todo esto. Y bueno, unos puntos que me gustaría a mí destacar, y es que no aparece en el EPI, no encuentro información sobre los regadíos tradicionales. Y regadíos tradicionales como el nuestro, que se abastecen de manantiales y que tienen un alto valor ambiental. Reconocer el valor ambiental que tienen estos regadíos tradicionales creo que sería muy interesante para el desarrollo de todo lo que está realizando ahora Confederación. Y por el valor que tiene ambiental, paisajístico y también cultural. Entonces, cuando hablamos de nuevos regadíos, de regadíos sociales, el regadío tradicional sí que fija población y ya está ahí. No hay que crear una nueva demanda, sino proteger una que ya existe. Me alegra lo que habéis comentado de que no se podrían hacer nuevos regadíos que afecten a usuarios que ya existen, a manantiales. Bien, pero me preocupa el decir que afecten de forma significativa, ¿no? Que no afecten nada, que no se autoricen nuevos usos que perjudiquen a alguien que ya tiene algo autorizado y que vemos en un escenario de cambio climático que las disponibilidades de agua irán decreciendo. Se debe invitar a más gente a esta mesa porque no queda más agua ya para repartir. Y me gustaría hacer una puntualización también sobre qué vamos a hacer con el tema de los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos. Se ha abierto aquí un melón que si sigue funcionando pues va a ser la nueva línea de sobreexplotación en la cuenca del Segura. Me gustaría que dentro del EPTI se tenga en cuenta esto y que se trabaje en la línea de revertir esta situación. Es lógico que esto no es sostenible, el que todo titular pueda abrir un pozo de menos de 7.000 metros cúbicos en su explotación y en algún momento habrá que ponerle un freno. Vamos a ponérselo ahora antes de que el daño sea más grande. Y bueno, ya por último, que no perdamos de vista dónde estamos y a dónde vamos. Y en el papel se pueden poner muchas cosas, pero la realidad es demoledora. Las masas de agua subterránea en la cuenca del Segura van a peor, cada vez hay más con mal estado cuantitativo y cualitativo bien, y algo se está haciendo bien. Entonces, lo vuelvo a pedir, protección para los que defendemos algo tradicional, porque somos garantes de que esto se esté cuidando, el recurso agua, y a la vez, pues, seguir trabajando para que de verdad se revierta la situación mejor. Muchas gracias.
gracias a ti, Luis. Desde luego, nada que discutir en relación con los regadíos tradicionales. Yo creo que decir, la parte alta, la zona media, la zona baja, pues son fundamentales, son los históricos, los de siempre, y algo que debemos preservar, que desafortunadamente pues son casi los que más están desapareciendo, precisamente porque están muchas veces en proximidades de núcleos de población que los va absorbiendo y los va comiendo. Y el minifundio, pues muchas veces pierde la rentabilidad, pero esos regadíos tienen una función ambiental alrededor de nuestros ríos, entonces no hay mucho que discutir. No incorporarlo en el ETI es porque, bueno, al final tienes que seleccionar 14 puntos, pero desde luego, si hubiéramos establecido un punto que hubiera sido el mantenimiento de los regadíos tradicionales, yo creo que tampoco nos habría, es decir, un tema importante que fuera eso nos hubiera sorprendido. Yo creo que se caracterizan bien en el plan, la idea es apostar por ellos, mantenerlos y desde luego decir, en todo el plan es una priorización del regadío tradicional frente a los posteriores. Cuando se establece la jerarquía, siempre se establece la prioridad del regadío tradicional frente a los regadíos posteriores. Con los menos de 7.000 el problema es más complejo. Los menos de 7.000 están establecidos, es una opción que da la ley de aguas y el plan hidrológico y el plan hidrológico de demarcación no puede contravenir la ley de aguas. Nos lo ha dicho una sentencia judicial, lo habíamos escrito, habíamos pedido que cualquier menos de 7.000 tuviera autorización, que eso no quiere decir que no se pudiera dar, pero que se diera con condiciones, y es el único artículo que, digamos, el Tribunal Supremo ha establecido que no es correcto, que no es ajustado a ley, por cuanto contraviene un texto de rango mayor como es la ley. A partir de ahí, ni el plan anterior puede hacer nada, ni en este vamos a poder nada. Eso será una decisión política del Gobierno o del Congreso en relación con modificar la ley de aguas en el sentido de requerir que esos pozos necesiten autorización si hay que seguir manteniendo pues una estructura de pozos de menos de 7.000 vinculados al predio, pues que es un reducto prácticamente de la ley de aguas del siglo XIX, o sea, que es una cosa que queda ahí. Nosotros lo único que estamos haciendo, es decir, tampoco ha habido una expansión, yo tenía una expansión generalizada de los menos de 7.000 y no se estaba procediendo. Lo único que nosotros que podemos hacer es que en masas que estén claramente en mal estado, declararlas formalmente sobreexplotadas. Tenemos identificado, yo creo que es importante que están a la hora de ordenar el territorio, a la hora de hacer esos planes de actuación y constituir las juntas, pero realmente en los menos de 7.000 no vamos a regular nada porque evidentemente no podemos hacerlo, ya nos lo han dicho en el ciclo anterior y no lo vamos a hacer. Y en cuanto a la situación de mal estado de las masas, hombre, no soy tan pesimista, yo no veo un deterioro generalizado, yo veo una estabilidad y sobre todo una no mejora. Yo creo que ya el simple de que no se mejore ya es malo, es decir, que no tiene que ponerse la cosa peor, ya está suficiente mal. Y es cierto que necesitamos medidas adicionales y eso vamos a ver hasta qué punto somos capaces, porque claro, atendiendo la demanda actual y con la carga que tienen nuestros cauces es difícil encajar ese buen estado, no es ni chispa de falta. José Antonio, sí. ¿Alguna cosa, algún comentario más de los que han hecho ya? ¿Alguna? Sí, bueno, yo quería... José Antonio, activa el micrófono. Sí, Luis. Quería decir yo algo. ¿Todavía? Sí. 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 Bueno, que acaba de comentar Jesús, sí, correcto, pero ¿por qué hay que esperar a que un acuífero esté en mal estado cuantitativo para protegerlo? ¿Por qué no podemos establecer unos perímetros de protección de forma preventiva? No es algo que nos estemos inventando, es algo que vemos que está pasando en otros sitios y entonces adelantarnos a que el problema surja. Y antes de que surja, pues en zonas que aún tienen un buen estado cuantitativo y cualitativo, protegerlas, conservarlas para el futuro, porque no sabemos cómo van a ir las cosas y ahora que tenemos estos buenos sitios, la situación de Letur es envidiable en la cuenca, eso lo tengo claro, pero vamos a protegerlo ahora antes de que sea tarde. Y más cuando hablamos de regadíos tradicionales, que dependemos del agua que sale de manantiales, que cualquier afección, por pequeña que sea, directamente repercute en los manantiales. Vamos a analizarlo. Hasta donde yo sé, los perímetros de protección que nos facultan hacer, pues están vinculados con situaciones de sobreexplotación.
perímetros de abastecimiento, protección de captaciones de abastecimiento y zonas también con valor ambiental. Vamos a ver si existe esa alternativa, pero de todas maneras, con independencia de que formalmente exista una declaración o se establezca un perímetro o no, yo creo que nuestra normativa es suficientemente limitativa y suficientemente garantista como para que no se den concesiones nuevas ni se amplíen las extracciones o decir, en esas zonas. Pero bueno, es decir, tomo tu consideración, me parece oportuna, vamos a analizarlo y vamos a ver hasta dónde podríamos llegar. De acuerdo, gracias. Bueno, Jesús, hay una pregunta de Pere Merino sobre el tema de los informes de seguimiento del plan. Dice que el último que he publicado en la web es del año 16-17. ¿Cuándo tendremos el siguiente actualizado? Están hechos ya el del 18 y el del 19. Es decir, hemos optado varias veces en subirlos a la web y ponerlos. El problema es que consideramos que un documento es definitivo porque cuando se pasa por el Consejo del Agua de la Demarcación. Es decir, al primero que deberíamos darle cuentas es al Consejo del Agua de la Demarcación. Por eso no se han subido los informes del 18 al 19, porque no ha sido posible convocar en este tiempo al Consejo del Agua de la Demarcación. Yo, si queremos, podemos incluso subirlos con carácter de borrador provisional, es decir, entiendo que los estudios se han incorporado, se han facilitado al Ministerio, que ha incorporado y ha hecho el análisis del año 18 para el conjunto de las demarcaciones, pero efectivamente nosotros no lo tenemos. Bueno, pues vamos a la vista de la petición, vamos a intentar, haremos constar claramente que es provisional a expensas de que lo informe, es decir, lo tome conocimiento el Consejo del Agua de la Demarcación, pero vamos a subir el del 18 ya y el del 19 prácticamente también, porque prácticamente lo tenemos último. Vale, Javier de Toro de ADN Nervio también pide la palabra. Vamos a activarte el micrófono. Ahí está. Javier. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Javi de Toro de la Asociación de Aguas de Nerpio. Pues nada, reivindicar varias cosas de nuestra parte, alguna, y pues reincidir un poco en el caudal ecológico del Taivilla. Bueno, eso es fundamental para nosotros y para aquella zona. Ya hemos hablado sobre eso, pero bueno, quería reincidir en el tema. También quería preguntar si hay establecida algún mínimo en el embalse con el tema para incendios, para aportación de agua para incendios, porque nos viene a la memoria el incendio que hubo en Yeste, que no se pudo recoger agua del embalse de la Fuensanta porque habían desembalsado demasiado y no pudo servir. Bueno, también si nosotros pertenecemos a la cabecera donde se recoge toda el agua prácticamente, y si hay algún tipo de, bueno, sobre todo para ver si mantenimiento de la zona, inversiones en cabecera, ya que nosotros pues pasa el agua y la vemos pasar prácticamente. No vemos ningún tipo de beneficio en ningún aporte en nuestro pueblo. También a lo mejor sí podría ser que el ayuntamiento directamente formase parte de acuerdos o tomas de decisiones al respecto. Bueno, básicamente pues aporto varios temas. Gracias, Javier. En relación con el mínimo, sí tienen los embalses, sí tienen establecido un mínimo con carácter general a los efectos de explotación y en algunos casos también desde el punto de vista ambiental. No tenemos un análisis, por lo menos yo no conozco. Se nos ha hecho la observación con anterioridad en alguna ocasión desde el punto de mantener una lámina para efectivamente utilizarlo como elemento para apagar incendios. Yo lo que quisiera, y no sé si podemos ponernos en contacto con alguien para establecernos esas exigencias mínimas, porque evidentemente yo no soy capaz de valorarlo cuál es la superficie mínima que se necesita.
sino para establecerlo con carácter general en todos y cada uno de los embalses, que a lo mejor no es compatible o por lo menos es difícil, sí preservar algunos embalses o que el criterio de explotación de los embalses siempre deje algún embalse o algunos embalses que tengan una función estratégica desde el punto de vista de mantener una lámina de agua suficiente como para que carguen, es decir, los hidroaviones. Pero no conozco, es decir, podemos intentar y puedo hacer la gestión a través de protección, es decir, a ver qué requisitos son los que establecemos y en qué medidas se podrían cumplir. Tomo nota, no sé si tú tienes alguna información en relación con longitudes, superficies, hectáreas, es decir, lo que se necesita es mínimo como para poder utilizar un embalse como elemento de recarga de hidroaviones. No, yo no tengo esos datos. Vale, pues vamos a ver si entre todos y por lo menos haremos ese análisis. Insisto, a lo mejor no podemos permitirnos que todos y cada uno de los embalses, es decir, pues, esté en condiciones para poder cargar en ellos un hidroavión, pero es posible que sí que se pueda concentrar en algún momento el recurso en alguno de ellos, de tal manera que se prevea eso de cara a los momentos, sobre todo los momentos de verano. En cuanto has dicho al mantenimiento de inversiones, bueno, pues se prioriza en función de las necesidades. Muchas veces, pues efectivamente, es decir, hay otras necesidades más urgentes, hay otras zonas que están más deterioradas y no se invierte en la zona alta, que en general muchas veces tampoco estamos hablando de inversiones muy grandes, pero efectivamente están ahí y bueno, pues en la medida de lo posible, pues en el programa de medidas intentaremos dar cobertura a eso e incorporar algunas medidas o las que nos propongáis que cuenten con la conformidad del ayuntamiento y de la comunidad autónoma para incorporar determinadas medidas si vemos que son adecuadas y desde luego van encaminadas a cumplir los objetivos de la planificación. Bueno, Estefan me parece que también tenía algún comentario sobre este tema. Estefan, ¿no? Sí, hola. Hola de nuevo. Sí, a ver, en general considero que sería conveniente, ya que había esa limitación de número de temas importantes, se ha puesto como mucho hincapié en el tema de los regadíos de interés social, pero igual sería más correcto tratarlo desde una óptica de desarrollo socioeconómico integral de toda la cuenca alta. O sea, de hecho, en el propio documento de temas importantes se comenta como que la fijación de población con los regadíos sociales va a ser imposible, ¿no? Que hace falta otro tipo de políticas. Obviamente no vamos a tratar aquí las que no tienen nada que ver con el agua, pero sí que hay unas cuantas que están relacionadas, que incluyen desde lo que es el mantenimiento de los regadíos históricos, ¿no? Que ahí hay que tener en cuenta que ahora mismo existen también algunos problemas a la hora de legalizar los aprovechamientos que había históricamente, pero bueno, pues también se tiene que contemplar otras opciones, ¿no? que pueda haber a nivel de tema de costes, el resto de autoridades competentes que se impliquen también, o sea, lo que es la Junta de Castilla-La Mancha, por ejemplo, que haya una línea específica de ayudas, todas estas cosas. Pero claro, eso también a nivel de desarrollo socioeconómico pues incorpora tanto las cuestiones relativas a la extinción de incendios, que es un tema que de alguna manera se tiene que incorporar, como también a lo que son usos recreativos. O sea, en el plan hidrológico del 98 había un punto específico dedicado al uso social de los embalses y que todo eso ha desaparecido, ¿no? Y bueno, claro, ha desaparecido el uso social de los embalses porque también hay una política de desembalse que es cuanto menos cuestionable. Ya lo comentamos en la sesión de abril, pero que cuando se contempla, por lo menos lo que sucedió desde 2013 a esta parte, es que los desembalses exceden con creces lo que es la aportación media anual del propio río, con lo cual es de cajón que vaya a acabar vacío. Entonces, y luego, cuando acaba vacío, de hecho, se ponen en marcha pozos de sequía porque no hay agua, con lo cual se agrava la cuestión de sobreexplotación de los acuíferos. Ahí hay toda una serie de problemas que están ligados que habría que intentar cambiar un poco algunas de estas cuestiones de gestión. Yo no sé si es que tengo que pedir las actas de la Comisión de Desembalse para ver cómo se tomaron esas decisiones,
pero bueno, que yo creo que eso merece ser abordado de forma un poquito más completa de todos los aspectos que pueden tener que ver con el tema del agua. Y bueno, de hecho también con el tema de la adaptación de cambio climático hay que tener en cuenta, que ese es otro punto que apenas se ha discutido, que la gestión forestal tiene un impacto muy grande en la disponibilidad de agua, ¿no? La disponibilidad de agua azul, ¿no? Es lo que también creo que se hizo una aportación hace cosa de 2 años o algo así al plan hidrológico vigente sobre el tema de, el consumo de agua verde y consumo de agua azul. Las masas forestales consumen agua verde, ¿no? O sea, el agua de lluvia que se evapora de inmediato. Y bueno, según cómo se haga la gestión forestal, hay más o menos agua disponible luego en los cauces. Eso es una cuestión que obviamente excede a las competencias de la Confederación Hidrográfica, pero que se tiene que abordar de forma conjunta con el resto de autoridades competentes. Bueno, la previsión aquella de usos sociales del 98 no ha desaparecido. En el programa de medidas, la mayoría de los embalses tienen como una medida, es decir, el fomento del uso social. Se mantiene ahí. Es posible que no se le esté sacando suficiente partido a ese fomento del uso social porque efectivamente están condicionados por una lámina de agua que sube y baja. En el anterior ciclo de planificación fue una apuesta por las reservas naturales fluviales. Nosotros se hizo un esfuerzo ahí, por declarar distintas reservas naturales fluviales como puesta en valor de unos cauces que están y que para nosotros tienen mucho valor. Todas las reservas, a excepción del río Chícamo, que tiene una connotación distinta y obedece a una singularidad, están concentradas ahí y que entendemos que es puesta en valor. En este ciclo lo que estamos analizando ya, es decir, con la idea de incorporar, es ir también a las reservas naturales subterráneas. Es decir, ahora mismo el conjunto de las cuencas se nos ha dado la posibilidad de elegir, de momento, por lo menos de prueba, 1 o 2 reservas naturales fluviales, reservas naturales subterráneas, para poner en valor también la importancia de nuestras aguas subterráneas. Nosotros, de momento, estamos trabajando y hemos seleccionado la masa de agua Calar del Mundo. Nos parece que es una masa singular y lo es tanto por en sí la masa de agua subterránea, sino por los chorros del río Mundo y el nacimiento del río Mundo. Yo creo que confluye una zona emblemática, una zona preciosa, es decir, que desde luego tenemos que ser capaces primero de mantener y luego, evidentemente, de trasladar esa situación. Si no pasa nada, es decir, lo normal es que en este ciclo de planificación nos encontremos esa masa de agua como una apuesta, de momento al principio, en ir más allá en esas declaraciones de reservas naturales fluviales. En cuanto a los desembalses, es verdad, es verdad lo que dices en relación con que en algún momento se ha desembalsado en esta fecha de atrás más del caudal medio. Pero es que lo que percibimos es que los años de menos aportación paradójicamente son también de más necesidad. Evidentemente, el año que no llueve, es decir, los cultivos de regadío están preparados, tienen unas dotaciones medias tipo, adaptados en función de una pluviometría. Claro, lo que nosotros percibimos es que el año que no llueve, quiero decir, el cultivo demanda más agua de lo que demanda un año normal. Y con respecto a eso, se suelen desembalsar, casi todos los años de sequía sucede, se desembalsan algo más de lo que en principio corresponde a un año medio. Por eso se adoptan medidas, es decir, por eso adoptamos medidas restrictivas que han llegado en algunas zonas y en algunos momentos al 50% de restricciones de los caudales circulantes. Y con eso se consigue bajar, pero es cierto que en los años de sequía la presión del recurso es muy alta. Bueno, Pérez Merino ha hecho aquí una consideración como una solución alternativa sobre el tema de los caudales mínimos. No sé si quiere comentar algo o lo va a transformar en una aportación que se va a presentar formalmente al plan. No sé si Pérez quiere comentar algo sobre el tema. Pérez, ¿lo vas a incorporar? Sí, lo vamos a incorporar junto con una batería de propuestas para la mejora de la cuenca. Muy bien, pues lo analizaremos con detalle e intentaremos incorporar aquello que podamos. Otra cosa más sobre el tema de las tasas de cambio y las hidropuntas, si me permitís.
es que es muy importante poder llevarlas a cabo en la zona de la sierra por la sociabilización del río, o sea, por ese volver la gente de los pueblos y de las aldeas a poder estar en el río, a poder compartir de él, a formar parte de él. Ahora mismo, por la forma de gestionar el recurso, los aleja del cauce, les impide estar en él y sentirlo. Y eso es muy importante, esa pérdida de sociabilidad que ha dado la generación de energía tan brusca que se está llevando a cabo y que creemos que con la ayuda de todos y con un buen sentido de común se puede seguir generando energía, pero también dejando que el río llegue a la gente. Perfecto, pues espero esas aportaciones, las analizamos. Vamos a decir, la idea es revisar caudales ecológicos y evidentemente incorporar aquellos aspectos del caudal ecológico que tenga sentido. Analizaremos caudales máximos y analizaremos tasas de cambio en relación con los tramos en los que tenga incidencia. Fernando Alonso, de la Federación Castellano-Manchega de Piragüismo, también hace unas consideraciones al ETI que entiendo que también se van a transformar en una aportación. No sé si también quieres comentar algo al tema. Fernando. Sí, a ver, esto tiene más que ver con lo mío, no como la intervención de agricultores ecológicos. Es una reflexión sobre el que no estén metidos dentro de los planes de los temas importantes lo que son los usos no consumtivos, no privativos como son los recreativos. Estos temas, pues en algunos planes de cuenca se han tenido en cuenta, por ejemplo en el AVE del Ebro. En el resto de cuencas no se han tenido en cuenta, pero por lo menos si no se tienen en cuenta como temas importantes, sí pediría que se desarrollaran en el plan hidrológico, como por otra parte debería ser normal. Es muy fácil pensar en una cuenca en la que el problema sobre todo es cuantitativo, que lo que no es cuantitativo está garantizado, pero no es así. Y de hecho este año, pues ha demostrado que los ríos tienen un valor muy, muy importante para la sociedad. Cuando la gente no se ha podido ir a otros lados, ha ido al río, y entonces hemos podido ver que no estábamos preparados para gestionar ese tipo de demanda, ¿no? La demanda de los usos recreativos es bastante sencilla de satisfacer en cuanto a que lo único que se quiere es que el río esté en buen estado ecológico. Básicamente sería lo mismo que te pide la directiva marco, pero no basta con que sea tan claro, sino que hay que ponerlo en algún lado. Entonces nosotros también eso lo intentaremos poner en las alegaciones, pero sí pedimos que se valore. También va un poco en la línea de lo que acaba de decir Pere hace un momento. Perfecto, pues la analizaremos y las incorporaremos en la medida que sea posible. Gracias. Luis, de la Comunidad Regante de Teletur, también hace una propuesta, no sé si la quieres comentar, sobre la actividad de Socobos. Luis. Sí. Bueno, pues simplemente recalco que no conocía la figura esta que se va a proponer para el Calar del Mundo y sin duda el Calar del Mundo es espectacular, pero quien conoce Letour también sabe que todo lo que supone el paisaje del agua en Letour es espectacular. Entonces, motivo de hacer el acuífero, porque ya digo, las demandas van subiendo y las ofertas van disminuyéndose, y más si vemos lo que pasa entre cambio climático, lo que está pasando con el trasvase. Entonces, en los pocos sitios que queda agua, o de verdad nos armamos y preparamos una defensa buena pública de que alguien quiera meterse aquí a sacarlo, claro. Entonces, es un buen momento, no, desconocía esa figura y muy buena iniciativa, y traslado que háganlo en Letour, por favor. Es un acuífero que todas sus descargas prácticamente son por manantiales, con lo cual el protegerlo garantiza que esos manantiales sigan vivos y que esos manantiales al final se utilicen en regadíos tradicionales y viertan al río, con lo cual es garantizar recursos para el futuro. Y bueno, ya que tengo el turno de palabra, algo que quería comentar sobre antes, volviendo a lo de que las demandas van increciendo, en el tema de control de extracciones y superficies de riego,
muy bien el controlar a través de contadores, pero hay unas herramientas disponibles, como es la teledetección, ustedes han dicho, controlen de verdad los nuevos regadíos. Las superficies van aumentando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Como administración, vamos a controlar esta situación y penalizar a quien haga falta, porque al final estamos premiando a quien se salta la ley. Es decir, no me tienes del entorno de Letur, no me tienes que convencer. Cuando uno ha visto el charco pataco allí, pues a partir de ahí, pues desde luego son enclaves maravillosos. Vamos a ver, de momento, es decir, estamos empezando por el canal del mundo, vamos a ver qué alcance. Yo creo que el Ministerio lo tiene como algo también a desarrollar, que probablemente irá más de aquí para adelante. Si llegamos todavía y podemos analizar e incorporar el anticanal de Socobos, pues vamos a verlo. De momento, con el que hemos propuesto y el que estamos elaborando ya los estudios para justificar esa reserva natural subterránea, de momento es el calar del mundo. Y bueno, en cuanto a control de extracciones y la detección, efectivamente, hacemos una campaña anual, se detectan dónde están y se pone en conocimiento de comisaría que tiene al servicio de guardería fluvial poniendo denuncias. Es decir, no percibimos en sí un incremento de la superficie global de la demarcación, pero sí percibimos superficies que están fuera del perímetro de riego y eso evidentemente no puede ser. O sea, o eso se puede legalizar de alguna manera o directamente habrá que levantarse. Bueno, no sé si queda alguien pendiente de comentar algo. Bueno, Estefan ha hecho una pregunta sobre la teledetección, sobre qué relación hay entre las UDAs y los perímetros legales. No sé si Estefan quiere decir algo. Sí, bueno, muy brevemente, que siempre se ha comentado mucho en la cuenca a todos los niveles el tema de la diferenciación entre el riego de hecho y el riego de derecho. Y claro, tenemos el visor de UDAs en el visor de la Confederación y luego de vez en cuando pues uno va detectando que aparecen regadíos fuera de esos perímetros de UDA, pero claro, ahí la pregunta es ¿hasta qué punto ese perímetro de UDA es representativo de un derecho existente o si realmente pueden aparecer otros regadíos fuera, pero que ya tenían antes un perímetro de riego legalizado. Entonces, claro, ahí a veces nos encontramos con esos conflictos, porque claro, así de entrada parece que es un regadío ilegal, pero no tenemos manera de comprobarlo fácilmente, porque los datos de Confederación, pues bueno, muchas cosas, tienen mucha información en su página web, pero en algunas otras cosas pues se echan en falta temas bastante básicos, como es el caso de los perímetros de regadío de derecho. La UDA no es un instrumento de legalidad, la UDA es un instrumento de realidad. Es decir, la UDA lo que caracteriza es bajo un análisis de presión. A la masa le constituye la misma presión si es legal que si es ilegal. Entonces, la UDA, lo que pretende la UDA es caracterizar la situación real, no la situación legal. La situación legal no la da el registro y dentro de una UDA pueden haber superficies, y las hay, es decir, una magnitud, yo no diría relevante, pero sí significativa, de superficies que están dentro de UDA y que no tienen derecho. Es decir, eso existe y además existe en el plan un análisis concesional de cada uno de esos, de cómo se incorpora. Entonces, ya no es el análisis que nosotros hacemos y con el que trabaja comisaría, no es la comparación de un regadío, si está o no está en UDA. El análisis de comisaría es si está o no está en superficie de derecho. Para eso está el registro de aguas, que es básicamente la acreditación de que una superficie es legal. La UDA es una caracterización de realidad, no de legalidad. Sí, pues el tema es que el acceso al registro de aguas es tremendamente complicado. O sea, no sé hasta qué punto eso es posible incorporarlo al visor. Y bueno, el tema es eso, que el registro de aguas está en Murcia. Cuando hemos solicitado información nos decían que teníamos que ir presencialmente. Hemos esgrimido la ley de acceso a información ambiental. Nos han enviado cosas en CD, cobrándolo a precio de fotocopia. O sea, yo creo que ahí haría falta agilizar un poco el tema, más que nada
también, o sea, yo creo que también es interesante para la Confederación, porque si aparecen regadíos de la nada fuera de las UDAs, de entrada lo normal es que alguien piense ya que eso es un regadío ilegal. Y entonces, bueno, si podemos comprobarlo antes de hacer ningún tipo de declaración o de cosas de estas, vendría bien. En general, el acceso al registro, el reglamento dice que se hace a través de peticiones individualizadas. Claro, es decir, trasladar eso a un soporte informático, bueno, pues entiendo que hay que irá mejorando y yo entiendo que al final terminaremos teniendo también esa como una capa más digamos, de las que ofertamos. Lo que yo entiendo que ahora mismo no es posible, porque muchas veces, es decir, te estás pronunciando en relación de cosas ya más complicadas y evidentemente, pues comisaría cuando analiza si una superficie tiene algo de derecho, no solamente verifica su soporte digital, sino que coge el expediente, lo confirma, lo constata, lo comprueba antes de incoar expedientes. Supongo que por eso pues hay que ser o llevan cuidado a la hora de facilitar esa información con carácter generalizado. Pero por lo que yo sé, cuando se pide información en una relación con un determinado aprovechamiento y cuál es su plano de superficie regable, eso se suministra y se suministra con relativa agilidad. No sé si la experiencia tuya es otra. Sí, nos pusieron varios problemas. O sea, la polémica esta con Wermur de hace unos días no nos cogió de nuevas. Pero bueno. ¿Tenemos alguno más? En principio no tenemos más comentarios. ¿Hay alguien que tenga alguna consideración más? En principio, como se os ha comentado, hay plazo hasta finales de octubre para presentar aportaciones y en principio estamos abiertos a que podáis participar en las próximas reuniones. Luis, de la Comunidad de Regantes de Letour, también quiere hacer algún comentario, me ha dicho. Luis. Hola, sí. Sí, buenas, otra vez. Bueno, quería comentar, ¿tiene previsto algo Confederación dentro de LEPTI en acuíferos en los que los manantiales han desaparecido incluso? ¿Hay algún análisis de una previsión de si en 2027 se habrán conseguido recuperar o si no? Y hablo en concreto, por ejemplo, de la fuente de Férez, que la tengo cerca y aunque sea el mismo anticlinal, parece que está algo separado del de Letour, pero nos afecta porque también es medio ambiente y demás. La fuente está seca por un sondeo que se hizo para el propio regadío. Entonces, ¿tiene Confederación alguna previsión para todos esos manantiales que hay secos, como las fuentes del río Mula, que volvieron a brotar, pero creo que ya otra vez van camino de secarse? ¿Esto está en el horizonte para Confederación, el conseguir un buen estado cuantitativo en los manantiales? Nada más, gracias. Sí, en los manantiales, no. Es decir, lo que sí consideramos es que, la medida que esos manantiales se secan y afectan al cauce, ese cauce está en mal estado y si está en mal estado, evidentemente hay, como el caso del río Mula, que está claramente en mal estado, no como consecuencia de en sí un problema de contaminación, sino que sencillamente la masa subterránea relacionada pues ha perdido su drenaje natural y evidentemente eso es un mal estado que hay que revertir a través de conseguir el buen estado de la masa de agua subterránea y a través de recuperar los manantiales. Entonces, no hay tanto una focalización en relación con el manantial, sino sobre todo con el tramo de agua superficial sobre el que se descarga. Si el tramo ese está en buen estado y los caudales aún se mantienen suficientes, pues en principio no hay una actuación inmediata directa. Pero el caso del río Mula es que realmente es flagrante y estamos ahí peleando mucho tiempo en relación con esa fuente. Ahora se nos ha recuperado, es decir, en cierta manera, es decir, se pierde a los pocos metros, pero parece que la cosa va mejor, es decir, se está intentando cuidar y vamos a ver si realmente, es decir, hay casos en donde las masas que tenemos están en mal estado, es decir, porque han desaparecido las fuentes y los manantiales que de manera natural lo alimentaban. Claro, pues precisamente por eso incidir en la importancia de utilizar los manantiales como indicadores de la buena calidad de un acuífero. Ponerlos como ejemplo y utilizarlos como medida de cuál es el estado. No necesitamos un hectómetro para que nos diga cómo está un acuífero si un manantial ya está brotando. Sí, para mí son más representativos en la zona alta los manantiales que la dizometría. De hecho, nosotros tomamos, es decir, desde la oficina
tenemos un contrato, ahora lo hemos renovado para los próximos 3 años, precisamente para hacer el control fononómico en determinados manantiales. Porque realmente la piezometría ahí no varía, en la medida en que la fuente está drenando, el piezómetro prácticamente no baja en algunas ocasiones, y desde luego el control fononómico, que lo incorporamos a la web, los estudios que vamos haciendo en la cabecera, para mí es más representativo que la piezometría. Gracias. Bueno, Estefan, me parece que quería hacer también algún comentario. Sí, a ver, de entrada tengo una duda respecto a la cuestión del acuífero de Alcadozo, que bueno, no está declarado, no está contemplado dentro de lo que son ni siquiera los documentos iniciales. Igual debería haber hecho el comentario en los documentos iniciales. No está contemplado como en mal estado cuantitativo, pese a que ha tenido un descenso piezométrico de más de 200 metros con el tema del túnel del Talave. Claro, eso no es un bombeo, pero no deja de ser como una mina de agua. Y, de hecho, luego se han hecho concesiones con esas aguas que se filtran en los campos de Yin. Con lo cual, yo entiendo que sí que debería tener una consideración de mal estado cuantitativo y sí que un estatus igual un poco especial, ¿no? Porque ese mal estado cuantitativo, si se quiere hacer, digamos, unos regadíos sociales, como de hecho ha habido una solicitud, o dos, de hecho, dos solicitudes de regadíos sociales en la zona de Alcadozo, que si se demuestra que captan de las filtraciones que van por el túnel, pues no pasa nada, ¿no? Pero si van a ser unos bombeos que van a afectar a los manantiales del Lieto y Aina, pues entonces tenemos un problema. Y como esas dos solicitudes sumaban más que lo que se filtra en el túnel, pues ya entendíamos que sí que iba a haber ahí una afección, con lo cual sí que entendemos que debería haber una especie de protección de lo que es el acuífero de Alcadozo, precisamente por ese mal estado en el que se encuentra, ¿no? Y bueno, ya que estamos con el tema de los males estados cuantitativos, pues se puede extender a todo lo que es la zona del sureste de Albacete, porque, bueno, lo que son las alternativas planteadas, la alternativa 1, por lo que yo he entendido, no soluciona realmente la situación de sobreexplotación. Corregidme si me equivoco con eso. Y luego la alternativa 2 es completamente inviable. O sea, ahora mismo nadie va a plantear meter ahí un ramal del trasvase Tajo Segura o del Júcar Vinalopó. Con lo cual, no sé, o sea, yo entiendo que ahí, si hay que cumplir en 2027, hay que cumplir en 2027, y si hay que recortar superficie de regadío, pues va a ser a nivel socioeconómico un impacto duro, pero más duro va a ser que llegado el momento no haya agua, porque ha bajado demasiado el nivel del acuífero. Así que más vale que vayamos tomando medidas ya. Hemos tenido, de hecho, 3 ciclos de planificación para hacerlo y parece que no se ha hecho. Pues hará falta que una alternativa, una de las dos alternativas sea suficientemente valiente como para dejar a cero, digamos, la sobreexplotación. Es un problema complejo tanto desde el punto de vista ambiental como social. Efectivamente, es decir, es un tema complicado. El Alcadozo, nosotros no consideramos que esté sobreexplotado. Es decir, nosotros lo que entendimos es que pues un drenaje natural del acuífero que drenaba a partir de unas fuentes importantes que habían ahí, en determinado momento se imperfectó como consecuencia del túnel y ahora drena por otro punto distinto. Es decir, el acuífero está drenando por el túnel lo que históricamente drenaba por otras fuentes. De hecho, fue muy polémico en su momento porque se secaron fuentes y por eso fue por lo que la ley del trasvase, es decir, vinculó esos recursos exclusivamente a Albacete, porque entendía que eran recursos de Albacete, recursos de las fuentes de Albacete que tenían y que se estaban utilizando y en consecuencia no podían, es decir, digamos, trasladarse a otros territorios distintos, sino que necesariamente tenían que aplicarse en la zona de Yin, en la zona de donde tradicionalmente se utilizaban esas fuentes. No lo sé, no, hombre, en principio es algo ahí muy estable. Es decir, si reducen las filtraciones, esas filtraciones, la magnitud de esas filtraciones se revisa. Se revisa cada 5 o 6 años y la magnitud de esas concesiones se adaptan a lo que realmente va dando el túnel. Ahora mismo, con los estudios que se trabajan, pues el Ministerio cuantificó esas extracciones y eso es lo que nosotros podemos otorgar a día de hoy en concesión
exclusivamente con destino a los regadíos de la zona de Yin, los regadíos de interés social y desde luego exclusivamente en Albacete. Si esa nueva situación que se deduce del túnel, es decir, es o no motivo de que el acuífero se declare sobreexplotado, pues tendría que analizarlo, no lo tengo claro. Hombre, yo lo que no quisiera en ningún momento y comparto es que las nuevas concesiones afecten a manantiales de los que hay ahí, por cuanto en muchos casos incluso manantiales que se usan para abastecimiento. Es decir, evidentemente generaríamos un conflicto importante. Los emplazamientos que se han elegido están lejos, da la impresión de que claramente no va a haber una afección directa, pero en todo caso tenemos la ley de agua y el reglamento, es decir, que si se constata una afección, es decir, de una extracción nueva a un manantial, automáticamente el titular del manantial puede dictar la paralización del otro aprovechamiento. Se ha hecho en alguna ocasión, no es algo, pero es que es imposible muchas veces determinar a ciencia cierta, salvo que la proximidad sea muy grande, a qué punto se le va a afectar. Entendemos que la afección clara a los manantiales actuales no se va a producir. Ahora, vamos a ver cómo evoluciona, no podemos hacer otra cosa. En aguas subterráneas bueno, siempre el tema estamos es que gestionando cierta incertidumbre, o sea que eso... Sí. Bueno, el tema es que sí, efectivamente está muy lejos, precisamente por eso el tiempo, o sea, tú mismo lo has dicho, no es difícil demostrar la afección y además tarda tiempo en notarse, con lo cual en el momento en el que quieres tirar del artículo 184 del reglamento, o sea, de denunciar que te está afectando, ya es muy tarde. Y lo que estamos viendo precisamente es que por lo menos las dos solicitudes, no sé ahora en qué estado se encuentra la tramitación, porque tampoco le hemos hecho un seguimiento completo, las dos solicitudes suman prácticamente el doble de lo que se filtra al túnel, con lo cual eso sí o sí tiene que afectar por otro lado. Entonces ahí hay que mirar, o sea, y el tema también de que el túnel es un drenaje natural, no es un drenaje natural, es como una mina de agua que al fin y al cabo es exactamente lo mismo que si se hace un pozo, con lo cual, vamos, entendemos que sí que debería haber una declaración de sobreexplotación, si acaso a lo mejor de sectores del acuífero, porque también se puede hacer por sectores al fin y al cabo, y bueno, pues que haya un poco de prudencia en lo que es la concesión de aguas de ese acuífero. Y bueno, luego todo el tema sudeste de la provincia de Albacete, pues habrá que ver cómo se hace, porque vamos, o sea, sabemos que el agua no va a venir de fuera y sabemos que igual hay algún arreglo para el acuífero del Boquerón y de Búhos con el tema del canal de Yin, pero poca cosa más. O sea, que ahí se echa en falta una propuesta un poquito más valiente. Solo quería dejar constancia de eso. Muy bien, queda constancia. Bueno, Jacinto Tello también quería comentar algo. Jacinto, preséntate, por si hay alguien que no te conoce. Sí, buenos días. Mi nombre es Jacinto Tello y represento a Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha. Simplemente dejar constancia también del mensaje que a través de cooperativas de esa zona, de la zona de Yin, Fuente Álamo y toda la zona de Albacete, me trasladan en cuanto al asunto de los regadíos sociales que se han nombrado aquí y la importancia que está teniendo para el mantenimiento de la actividad en esa zona. Entendemos que las dotaciones son bastante ajustadas en este momento para cultivos leñosos, fundamentalmente viña, y que lógicamente la eficiencia en el agua es fundamental, en el uso del agua, y por supuesto va a ser fundamental si queremos dotar a la población de medios económicos suficientes para que se queden allí. Entonces hay que verlo no solo desde el punto de vista exclusivamente del agua, sino de todas las políticas que lo rodean, también los sociales. Lógicamente, a lo mejor hay que buscar alguna solución, no digo más imaginativa, pero a lo mejor tecnológica, que permita que esas dotaciones se aprovechen lo más posible, no se sobreexplote, por supuesto, y se mantengan las condiciones medioambientales adecuadas, como se ha estado hablando, pero desde luego ahora mismo una alternativa a esa actividad agraria no
no está contemplada. Entonces deberemos cuidar por esa productividad que se ha demostrado que el sector agroalimentario está siendo estratégico y es estratégico como desarrollo y como apuesta ya no solo regional, sino a nivel nacional. Nada más, esa era simplemente mi aportación. Somos conscientes de la importancia también de esos regadíos y bueno, lo he dicho, es decir, creo que se están trabajando con dotaciones y tipos de cultivo que no son los que nos están generando más conflictos en Caravaca o en Yecla, que se invaden, es decir, de cultivo de tipo hortalizas y que generan otros conflictos, sino que se está apostando por cultivos adaptados al territorio, efectivamente con dotaciones no muy altas. Muy bien, gracias. Sí, ahí el acuífero de Ontour, por ejemplo, parece que está cerca del equilibrio y que con pequeñas mejoras se podría arreglar. Bueno, pero luego tienes acuíferos como el Tobarra, Tedera, Pinilla y sobre todo, bueno, y también lo que es el de Fuente Álamo. El de Fuente Álamo se saca 13 veces más agua de la que entra. Y vamos, el Tobarra, Tedera, Pinilla... también, sobre todo, cogiendo también desde el sinclinal de la higuera y también era una cosa como 7 o 8 veces más agua de la que entra. Es que no podemos seguir con ese ritmo. Y eso por no hablar luego pues ya de casos más extremos. El acuífero de Ascó y Sopalmo se ha consumido el agua de 1.300 años. De 1.300 años. O sea, ahí hay que hacer algo. Y la ley de aguas es del 85, en 35 años que ha pasado, ¿no? Creo que tenemos que hacer un pensamiento bastante serio para cambiar esto rápido porque ya estamos agotando unos niveles de recursos que no dejan de ser el agua que corresponde a nuestros hijos. O sea, eso también hay que llevarlo un poco al terreno de la ética y la moral. No podemos dejar a nuestros propios hijos de nuestro propio territorio sin recursos. Yo creo que cada acuífero tiene sus problemas y sus soluciones. Efectivamente, hay algunos que están más explotados o explotados con más intensidad y hay otros que están mejor. Hay algunas que revertir la situación será más sencillo y sencillamente pues modificando el patrón de cultivos, alguna cosa se podrán llevar y hay otras cosas que el balance tan desequilibrado que probablemente no haya que ir a otro tipo de actuaciones. Pero vamos a ver, yo creo que al final para eso se declaran sobreexplotados para precisamente constituir esas juntas centrales de usuarios y elaborar para cada una de las masas su plan de actuación correspondientes. En unos casos ese plan de actuación deberá ser más agresivo y en otros casos podrá ser menos. Jacinto. Sí, simplemente aclarar, porque no quiero que quede o que se pueda interpretar como que se defiende la sobreexplotación de los acuíferos, ni mucho menos. Hemos empezado diciendo que, desde luego, un regadío, si no es sostenible, no tiene ningún sentido, porque ni va a dar ninguna sostenibilidad tampoco económica a futuro, que es lo que se pretende. O sea, agotar los recursos, ni hacer minería del agua tampoco, que también se habla muchas veces, sino pues ajustar a los recursos renovables y la disponibilidad el posible aprovechamiento que se pueda realizar. No agotar los acuíferos no tendría ningún sentido y, por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con eso, sino estudiar bien las disponibilidades y poderlo aprovechar en la mejor medida, siempre con vistas a futuro. Nada más. Gracias. Yo creo que al final el más interesado es que su aprovechamiento sea sostenible y su continuidad está garantizada, es el propio agricultor. No sé si hay alguna intervención más. ¿Quieres decir algo? Sí. Vale, pues entonces, es decir, si no hay más intervenciones, acaba de entrar en el despacho el presidente, pues es decir, no ha podido abrir. Su intención era haber estado aquí para dar la bienvenida y inaugurar la jornada. Bueno, pues en principio vamos a dejarle que la cierre. Te traslado que entiendo que ha sido productiva. Es decir, pues por lo menos hemos conversado en situación de naturalidad, todo el mundo es razonable y de luego, pues, es decir, todas estas observaciones que se han hecho intentaremos
incorporarlas en el plan. La mayoría de ellos la van a formular también por escrito, es decir, esto no debe sustituir las aportaciones porque para nosotros son importantes analizarlas e incorporar todo lo que podamos. Queremos enriquecer el documento, lo que tenemos en consulta pública es un documento provisional que necesariamente tiene que enriquecerse con el trámite de participación pública. Tienen hasta el 30 de septiembre, hasta el 30 de octubre y nos queda todavía un mes y algo para seguir organizando jornadas. ¿Te sientas aquí? Y nada, por... Muy bien. Buenos días a todos. Disculpadme por no poder haber inaugurado la sesión, que era lo que a mí me habría gustado, pero se imaginan que la agenda del presidente no siempre está en manos del presidente y disponen de él, evidentemente, la superioridad. Y desde ese punto de vista, pues agradecer a todo el mundo la participación que ha habido hoy. En segundo lugar, resaltar la importancia de la participación. Estoy convencido de que estos actos que desgraciadamente pues, estamos teniendo que realizar vía telemática dadas las circunstancias derivadas de la pandemia, pues como digo, esto yo creo que es importante, creo en ello. Y por lo tanto, y a la vista de lo que me dice el jefe de la oficina de que ha sido productivo, pues espero que no se les quede nada en el tintero, que hagan todas las aportaciones que consideren necesarias para enriquecer el documento, porque al final, siempre lo hemos dicho, un plan hidrológico en una cuenca determinada, en una demarcación, pues es una hoja de ruta a unos años. Y desgraciadamente no siempre esa hoja de ruta pues ha reflejado la distinta tipología de intereses que convergen sobre la planificación y a veces intereses contrapuestos, evidentemente. Acabo de oír todo el tema de la sobreexplotación. Somos conscientes del problema que hay en determinados acuíferos, no solo ya del territorio de Castilla-La Mancha, sino de la cuenca del Segura. Ese para mí es quizá uno de los 3 problemas más importantes, si no el más importante, y es el futuro de comprometer pues, determinadas actividades. He oído un interviniente que hablaba pues, del legado que hay que dejarle a las sucesivas generaciones. Evidentemente hay que proteger esos acuíferos, pero tenemos que poner en la balanza lo que implica la pérdida de esos volúmenes, que no serán unos volúmenes ya utilizables desde el punto de vista de la sostenibilidad y lo que ello implica en el territorio, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que madurarlo, hay que ponerlo en los documentos iniciales, esa ficha que se destaca como uno de los temas importantes y bueno, pues esperar que al final el documento, que creo recordar que es para final del 21, cuando tiene que estar aprobado el plan hidrológico, pues obtenga el máximo consenso en aquello que está en nuestra mano, porque ustedes nos conocemos muchos de hace tiempo, cuando iniciamos unos procesos de participación allá por el 2005-2006, con el anterior plan, cuando yo era jefe de oficina de planificación, y el problema es alcanzar un consenso entre todas las partes que entran en la balanza, ¿no? Pero evidentemente la norma es la norma, la directiva europea es lo que es, el año 2027 es el año límite para el tema de la sobreexplotación y de presentar esos planes de ordenación. Hasta ahora el 27 estaba lejano, por decirlo de alguna manera, y había, pues, no sé si comparte Jesús, no una relajación, pero el horizonte permitía unos debates que al final se traducían en una situación que seguía en los mismos términos y creo que ya hemos llegado a un punto en que eso no puede seguir así, evidentemente. Entonces tendremos que ser capaces de en ese horizonte ya 2021-2027, en lo que esté en nuestra mano de la cuenca del Segura, pues alcanzar el máximo consenso, sabiendo que, como siempre, otra serie de actuaciones exceden de nuestro ámbito competencial y debería ser el Plan Hidrológico Nacional y otros planes de adaptación a cambio climático, etcétera, los que planteen pues, otros vectores que incidan en lo que es la planificación hidrológica.
Desde mi punto de vista, poco más que reiterarle mi agradecimiento. Espero y supongo que en alguna ocasión pues, podremos tener unos encuentros ya más directos en la siguiente fase de la participación pública. Creo que quedan algunos talleres. También. 3 talleres y 3 mensajes. Entonces, a ver si pudiera dejar unos huecos en las agendas y con la suficiente antelación, pues comprometerme a estar en alguna de ellas. Por mi parte, nada más, reitero muchas gracias y ya Jesús, si pudieras, Despídeme a mí también. pues, me dice Jesús García que me despida también de su nombre y por darnos por concluida la jornada. Muchas gracias.